Bienvenidos, amantes del misterio y la intriga, a un nuevo episodio del Eco del Miedo. Hoy nos aventuraremos en las oscuras tierras de las leyendas, donde el encuentro con lo sobrenatural tejerá historias que se deslizan entre las sombras. Prepárense para sumergirse en el terror más profundo, mientras exploramos encuentros aterradores con el infame charro negro. Esa noche, caminaba solo por el estrecho sendero que atravesaba el bosque oscuro. La luna apenas se asomaba entre las ramas retorcidas de los árboles, dejando todo sumido en una penumbra inquietante. Mi aliento se condensaba en el aire frío, y cada crujido de las ramas bajo mis pies resonaba como un susurro siniestro. Había decidido tomar un atajo a través del bosque para llegar más rápido a casa, sin sospechar que este camino sería testigo de la experiencia más aterradora de mi vida. Mientras avanzaba, percibí un suave tintineo de espolones, como si un caballo trotara a lo lejos. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, un jinete negro emergió de la oscuridad. Era el charro negro, una figura espectral vestida de negro de pies a cabeza, con un sombrero ancho que ocultaba su rostro. Su caballo negro también estaba envuelto en sombras, y sus ojos rojos brillaban con un fuego infernal. Paralizado por el miedo, apenas podía moverme mientras el charro se acercaba lentamente. ¿Por qué has invocado mi presencia? Su voz resonó como un susurro fantasmagórico, penetrando en lo más profundo de mi ser. Intenté articular palabras, pero mi garganta se cerró como si estuviera atrapado en un sueño. El charro negro se detuvo frente a mí, y a medida que lo miraba, sentí que su presencia absorbía la luz a mi alrededor, sumiéndome en la más profunda oscuridad. Has despertado a los espíritus de la noche. Ahora, enfrentarás las consecuencias, anunció con un tono ominoso. Con un gesto de su mano, el charro negro señaló hacia el bosque. De repente, sombras alargadas se deslizaron entre los árboles, murmullos ininteligibles resonaron en el aire y hojas secas giraron en extraños remolinos. Me encontraba rodeado por fuerzas que escapaban a mi comprensión. Tu destino está sellado, declaró el charro negro antes de desaparecer en las sombras, dejándome solo con las criaturas de la noche. Desesperado, corrí entre los árboles, pero cada paso parecía llevarme más profundamente en la oscuridad. Las sombras se cerraban a mi alrededor, susurros burlones se intensificaban y la luna desaparecía por completo. Perdido en el laberinto de sombras, caí al suelo, agotado y temblando. Fue entonces cuando sentí una presión helada en mi hombro. Me giré y me encontré cara a cara con el charro negro. Su rostro era una máscara sin rasgos, pero sus ojos ardían con una intensidad diabólica. Ahora, serás uno de nosotros, dijo con una risa siniestra. En un instante, fui envuelto por las sombras, y mi conciencia se desvaneció en la oscuridad. Desde ese día, mi alma erra en el bosque junto al charro negro, un espectro condenado a atormentar a aquellos que se aventuran por caminos oscuros. Mi risa se mezcla con los murmullos de la noche, y mi destino es ser parte de la leyenda macabra que acecha en la oscuridad. La noche estaba envuelta en un manto de oscuridad cuando salí del sórdido salón de apuestas, mi corazón latía acelerado por la pérdida de todo mi dinero. La ciudad se extendía silenciosa a mi alrededor, y la luz de los faroles parpadeaba débilmente como si también la ciudad estuviera sumida en la desesperación. Decidí caminar hacia casa, tratando de calmar mi mente inquieta con cada paso. Mientras vagaba por callejones desiertos, una sensación escalofriante se apoderó de mí, como si una mirada oscura estuviera fija en mi espalda. Volteé nervioso, pero solo encontré sombras danzantes entre las paredes desgastadas de la ciudad nocturna. Continué mi camino, pero la presión en el aire persistía. Fue entonces cuando lo escuché, un eco lejano de espolones tintineando. Me detuve, mi mirada buscó la fuente del sonido. De entre la penumbra emergió el charro negro, su figura imponente destacándose en la oscuridad. El viento pareció llevar consigo sus palabras susurrantes. Te he estado observando, apuestador sin fortuna. Has caído en desgracia y ahora enfrentarás las consecuencias. La frialdad se apoderó de mi ser mientras el charro negro se acercaba con su caballo oscuro. Sus ojos rojos brillaban con una malevolencia palpable, y su sombrero ancho proyectaba sombras que oscurecían aún más su rostro indescifrable. Tu codicia te ha llevado al abismo, y ahora serás parte de las sombras que acechan la noche,
anunció con una voz que resonaba en mi mente como un eco funesto. Intenté retroceder, pero mis piernas parecían estar hechas de plomo. El charro negro extendió una mano sombría hacia mí y en un instante la realidad se distorsionó. Nos encontrábamos en un paraje oscuro, un espacio entre dimensiones donde la frontera entre la realidad y la pesadilla se desvanecía. El charro negro me mostró visiones de mi propio tormento, perdido en un eterno juego de apuestas, con cada mano jugada sumiéndome más profundamente en la ruina. El aire estaba cargado con la risa burlona del charro, y las sombras danzaban al ritmo de mi desesperación. De repente, volví a estar en la ciudad, pero algo había cambiado. La oscuridad parecía más densa, las calles desiertas y en silencio. Intenté huir, pero el charro negro seguía a mi lado, una presencia ominosa que no podía sacudir. Cada esquina que doblaba, cada callejón que atravesaba, él estaba allí, su sombra alargándose sobre mi destino. Mis noches se convirtieron en un torbellino de pesadillas. El charro negro me perseguía en mis sueños, susurros ininteligibles resonaban en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, me enfrentaba a la visión de mis propias derrotas, mis apuestas perdidas convertidas en espectros que me arrastraban hacia la locura. La ciudad, antes bulliciosa y llena de vida, se desvaneció en una decadencia sobrenatural. Las luces de los faroles parpadearon y se apagaron, dejando un rastro de oscuridad a su paso. Los edificios parecían desmoronarse, sus sombras contorsionándose como seres vivos que susurraban acerca de mi perdición. Mis días se volvieron una sucesión de eventos distorsionados, donde la realidad se mezclaba con las pesadillas. El charro negro era mi sombra constante, su risa se fundía con el viento que soplaba entre las ruinas de mi vida. Cada intento de escapar solo me llevaba más profundo en su abrazo helado. Finalmente, en la penumbra de una noche interminable, me encontré cara a cara con el charro negro. Su presencia era abrumadora, su mirada perforando mi alma. «Has perdido todo, y ahora perteneces a la noche eterna», susurró con una solemnidad lúgubre. La oscuridad se cerró sobre mí, y su risa resonó en el vacío infinito. Desde entonces, mi existencia se desvanece en la eternidad, atrapado en un juego sin fin, donde las apuestas son mi condena y el charro negro mi sombra eterna. El viento soplaba fuerte esa noche en la extensa llanura donde pastaban mis vacas. Las sombras se movían caprichosamente entre los campos, y a lo lejos, el cielo estaba adornado con un manto de estrellas que apenas iluminaban el terreno irregular. Como ranchero de toda la vida, me encontraba en mi elemento, cuidando del ganado que era la esencia de mi existencia. Era una de esas noches en las que la oscuridad se sentía más densa, como si estuviera cargada de misterios. Mientras vigilaba a las vacas, escuché un tintineo inconfundible de espolones acercándose. Mi corazón se aceleró mientras miraba hacia el horizonte, y allí, emergiendo de la penumbra, apareció el charro negro, su figura imponente recortada contra la oscuridad. «Buenas noches, ranchero. He oído hablar de tu destreza en el cuidado del ganado. Tengo algo para ti», anunció el charro negro con una voz que resonaba como el eco de una tumba. Me estremecí, pero la curiosidad me impulsó a escuchar lo que tenía para ofrecer. El charro negro, con su sombrero ancho y su atuendo oscuro, se acercó con una elegancia sobrenatural. «He observado tus esfuerzos y sacrificios. Ofrezco riqueza inimaginable a cambio de algo que posees, algo que está más allá de las vacas que pasen en tus tierras», dijo, sus ojos rojos destellando con una luz hipnótica. Aunque mi instinto gritaba advertencias en mi interior, la oferta de riqueza era tentadora. Pero la conexión con la tierra y mi ganado era más fuerte que cualquier deseo material. Decliné cortésmente la propuesta del charro negro, argumentando que mi riqueza yace en la tierra que cultivo y en el ganado que cuido. El rostro del charro negro se endureció, pero una sonrisa sutil jugueteó en sus labios. «Como desees, ranchero. Pero recuerda, la oportunidad de cambiar tu destino solo se presenta una vez», advirtió antes de desvanecerse en las sombras de la noche. Pensé que había evitado el peligro, pero desde ese encuentro, mi vida dio un giro ominoso. La prosperidad de mi ganado comenzó a desvanecerse lentamente, como si la tierra misma estuviera resistiéndose a mis esfuerzos. Las vacas, una vez robustas, languidecían, y la leche que producían tenía un sabor amargo. Las noches se volvieron inquietantes.
Oídos atentos capturaban susurros en el viento y sombras extrañas danzaban en la periferia de mi visión. Una sensación de malestar se apoderó de mi hogar, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles. Un día, mientras inspeccionaba el ganado, encontré una de mis vacas muerta, su mirada vidriosa fija en la nada. Pronto, otras siguieron el mismo destino. La desesperación se apoderó de mí mientras veía cómo mi sustento se desvanecía. Fue entonces cuando el charro negro volvió a aparecer, su presencia anunciada por el tintineo de espolones. Me observó con ojos penetrantes, como si estuviera disfrutando del sufrimiento que me rodeaba. Ranchero, tu decisión ha tenido consecuencias. Tu negativa a aceptar mi oferta ha sellado tu destino y el de tus seres queridos, sentenció con una frialdad inhumana. Imploré al charro negro que detuviera su maldición, que revocara lo que sea que hubiera desatado en mi tierra y mi ganado. Pero su risa resonó en el aire mientras se desvanecía, dejándome solo con la sombra de la ruina que se cernía sobre mí. Los días se volvieron aún más oscuros. Mi hogar, una vez lleno de risas y calor, se sumió en la melancolía y el desánimo. La tierra misma parecía marchitarse bajo la influencia del charro negro, y las sombras se aferraban a mi vida como una maldición sin fin. La oferta de riqueza que rechacé ahora parecía un sueño distante mientras luchaba por mantenerme a flote en un mar de desgracias. Cada noche, el charro negro acechaba en las sombras, recordándome la elección que selló mi destino. Mi hogar, una vez lleno de vida, se convirtió en un testamento sombrío de la tragedia que había desatado. Mis días se tornaron en una espiral descendente hacia la oscuridad, y en la quietud de la noche, aún podía escuchar el tintineo de espolones, el eco inconfundible de mi encuentro con el charro negro, una presencia que se aferraba a mi vida como una sombra eterna de pesar y perdición. Y así concluye nuestro escalofriante viaje por los encuentros con el temible charro negro. ¿Qué les pareció esta experiencia llena de misterio y horror? No olviden dejar sus comentarios y compartir sus propias historias terroríficas. Suscríbanse al Eco del Miedo para más relatos que te helarán la sangre.